En la FM Noticias, Leandra Prada Cruz, la psicóloga jurídica al servicio de su caso social en la FM. Y como siempre, nuestra invitada de hoy, la doctora Leandra Lorena Prada Cruz. Doctora Leandra, muy buenas tardes, bienvenida a la FM Noticias. Buenas tardes, Gilberto. Buenas tardes a todos en la mesa de trabajo. Bueno, doctora Leandra, vamos a hablar de un tema que seguramente en el dialecto, en las conversaciones de mucha gente, en el vocabulario de algunos, no es muy conocido, y es la padrectomía. ¿Qué es la padrectomía, doctora Leandra? Bueno, aquí definitivamente digamos que es un término muy desconocido para nosotros, pero es un concepto que se está viviendo cada día, y es cuando las madres no permiten que sus hijos vean a los padres. Y es una práctica utilizada, digamos que muy a menudo, para que los niños no se acerquen a sus padres, y es utilizada como una especie de venganza para que los niños también le cojan como pereza ver a sus padres. Bien difícil el tema, ¿no? Porque en medio de todas esas separaciones de las parejas, comienza entonces a sentirse como algo de venganza, utilizan a los niños en ese sentido, cobran sin duda alguna algo de revanchismo. Sí, aquí digamos que se mide el poder, y es bien complicado porque ustedes saben que los niños, en la gran mayoría de situaciones, pues están bajo custodia de sus madres. Y aquí pues se utiliza algo de manipulación, y encontramos niños que definitivamente pasan 10, 11 hasta que cumplan 18 años y pueden hablar o ver a su padre y saber qué en realidad pudo haber sucedido en ese tiempo. La diferencia es entre que pareciera como que me lo llevo a escondidas, no le digo al papá, distinto a cuando hay una decisión de carácter judicial, ¿no? Sí, es diferente, pero digamos que este concepto va muy de la mano con la alienación parental. Es un conjunto de síntomas que se producen en los niños cuando uno de los progenitores, madre o padre, digamos, transforma la conciencia de los niños en los vínculos. O sea, decirle, su papá no lo quiere, él no le da las cosas que necesita, o su mamá tiene muchos novios, su mamá no lo tiene en cuenta, su mamá o su papá, y esto hace que estos niños refieren una conducta como de desapego, como no, yo no me quiero ir contigo porque mi mamá se queda solita. Y en estos casos los vemos cuando hay visitas, que el papá tiene una visita para llevarse el fin de semana y el niño es quien toma la decisión de no ir. Obviamente ya viene planeado, viene armado, viene muy armadito por la mamá para que el mismo niño sea quien diga, no quiero ir contigo, papá, yo me quedo con mi mamá, y no es ella quien pone la cara. Entonces, esto es un concepto que estamos utilizando mucho en familia, tanto en la parte de derecho de familia como en psicología forense. Que tanto hay una alineación parental, una manipulación por uno de los dos padres para que este menor no quiera ir con el otro a compartir tiempo. Doctora, buen día. Yo considero que esa manipulación, digamos que es mucho más aceptable en la parte de la mamá, y siempre, digamos que la parte judicial respalda por encima de toda la madre. ¿Qué hacer con esos papás? ¿Qué decirles a esos padres que están luchando contra eso, que se vayan ya al tema judicial? ¿Cómo manejar esto? Aquí definitivamente es muy importante hacer una valoración psicológica forense del menor para poder comprobar ante el juez que este niño está sufriendo de una alienación parental, que está siendo desafortunadamente manipulado por su madre o padre. Lo que tú dices es cierto. Digamos que de 10 casos, 9 son las madres quienes están manipulando a los niños para que no o rechacen a la visita del padre. Doctora Leandra, bienvenida a la FM Noticias. Y lo que usted dice es cierto, la mayoría de mamás lo que hacen es manipular a sus hijos, y a veces uno escucha a los niños decir cosas que textual y literalmente lo dice la mamá. ¿Cómo llegar a un grado de madurez para que la mamá y el papá entiendan que el niño no tiene absolutamente nada que ver en las decisiones de ellos? Desafortunadamente aquí hay un concepto equivocado del divorcio, ¿no? Y cuando yo me divorcio estoy terminando una relación sentimental con otra persona, pero jamás voy a terminar con la relación de ser padre o madre del niño.
siempre tenemos que tener una relación acorde, pero cuando hay un divorcio que se termina de forma inadecuada, va a ser muy complejo porque lo utilizan en una forma de vengarse de la otra persona. Y aquí es cuando poseemos este problema de alienación parental. Doctora, nos escriben por el en vivo en Facebook Gabriela Méndez. ¿Qué consecuencias se podría presentar esto a largo plazo en los niños? Bueno, aquí es muy importante y una de las características, digamos que es la parte de la rebeldía, la parte de odio, desapego, el no confiar como en el caso del hombre, o las niñas que tienen esta relación mala con su padre, empiezan a tener unas malas relaciones con los hombres. Vienen con un concepto claro de familia donde le dicen que el papá no ayuda, que no la quiere, que no le da plata, que sí es lo malo que es. Entonces mire cómo vamos dañando la parte psicológica de la menor. Por acá otra preguntita a través de nuestro Facebook Live, doctora, y dice Habs Lady Patiño, ¿cómo es que los funcionarios jurídicos después de un divorcio no se percatan de que eso puede suceder? ¿No debería ser importante involucrar a los trabajadores sociales? Es importante, pero desafortunadamente si usted no cuenta con el dinero para hacer una valoración psicológica forense al menor, es bien complejo y en este momento cuando hay un proceso ya toca con orden judicial. Porque recuerde que llegar al menor sin la autorización de los dos padres es bien difícil. Entonces, si el padre ya no tiene contacto físico con el niño, ¿cómo puede llevar a ese niño para una valoración? Entonces se convierte en un proceso judicial largo que prácticamente el menor cumple 18 años y no se pudo hacer nada. ¿Qué recomendar entonces a estos papitos que no se ponen de acuerdo y terminan recurriendo a la padrectomía, mi querida doctora? Definitivamente es necesario y tocar otra vez el tema, ir a terapia. Mire, separemos de una forma adecuada, seamos conscientes de que no pudimos hacer una relación adecuada, que las fortalezas, sus debilidades no se acoplaron a las niñas, que pues este día no iba, pero tenemos algo en común que es nuestro hijo. Entonces luchemos de la mano, seamos justos y ser justos es lo más difícil desafortunadamente porque no podemos decir qué tanto yo puedo dar, pero a veces las separaciones solo se convierten en dinero. No nos importa sino cuánto usted me tiene que dar y cuánto yo le puedo sacar, pero no miramos como la parte de la estabilidad emocional del niño o la niña. Y es que digamos que hay mujeres que dicen, no, usted simplemente cumpla con esta cuota y no le permiten tampoco disfrutar con el papá. Y digamos que esa imagen que tiene el padre es importante para cierta etapa de los niños o también es siempre, o sea, en cualquier momento se vive esa etapa. Los padres son importantes siempre. Yo no sé en qué concepto empieza, yo no necesité de un hombre para vivir, yo no necesité de un papá. La figura paterna, tanto la figura materna, son necesarias, figuras. No quiero decir que si yo no tengo un papá o no tengo una mamá, voy a ser entonces una persona desubicada. No, yo puedo tener un tío, un abuelo, alguien que me quiera y puede hacer como una figura paterna. La idea es que yo no me dedique a hablar mal del otro, que simplemente con todos sus defectos, sus debilidades, siempre tengo una buena relación con esa persona y que mi hijo no esté escuchando cosas negativas de su papá o de su mamá. Estamos dialogando hoy con la doctora Leandra Lorena Prada Cruz. Ella es psicóloga, abogada, especialista en todos estos temas y sobre todo en la parte de conocer un poco el comportamiento de algunos seres humanos. Y pues la padrectomía, que es la extracción de la figura paterna en los hijos luego de la separación o de los progenitores por un divorcio o un distanciamiento. Esa circunstancia entre el divorcio o el distanciamiento, mi doctora Leandra, seguro va a traer consecuencias al menor, ¿no? No hay discusión. A futuro, si ese niño creció y los padres llevan 7, 8 años de estar viviendo y se abren, se divorcian, se distancian, pues ese niño va a querer ver a su papá. Y si no se lo permiten por las circunstancias o porque entra un proceso de manipulación, pues el niño a largo tiempo va a tener unos efectos, ¿no? Claro, van a tenerlo y vuelvo, es a veces más importante tener unos padres separados con una buena relación que tener unos padres en una casa que viven a toda hora
agarrados, peleando, maltratándose psicológicamente. Si me permite, les voy a leer una frase que encontré. Dice, el divorcio no es una tragedia. Tragedia es tener un matrimonio infeliz, enseñarle a los hijos un amor incorrecto, cobarde, mediocre y que hay que aguantar situaciones por el que dirán. Nadie murió por divorciarse. El alma muere por permanecer con quien uno no ama. Entonces, mire esta frase o este párrafo muy importante, donde tenemos que estar preparados también, así como para casarnos, para separarnos, y definitivamente no hay nada que hacer uno al otro. Pero definitivamente los que más sufren son los niños. Bueno, y hasta ahora Marcelita Cortés en la FM en vivo nos saluda desde Houston. Un saludito para usted y continuamos con los comentarios. Gabriela Méndez, ¿qué podría hacer un padre en el caso de sentir que le están arrebatando esta paternidad? Definitivamente debe buscar un abogado en familia para empezar un proceso jurídico y que nos autoricen a hacer una valoración del niño o de la niña para poder empezar un trabajo psicológico con la menor o el menor. Doctora, y también Nelson Morales nos dice, y si ninguno de los dos padres quieren ceder para buscar ayuda psicológica, ¿qué se puede hacer en este caso? Pues ya que el niño es el único afectado, el único que sufre. Lo que pasa es que en este caso, si ninguno de los dos padres, pues existe la abuelita, existe el tío, siempre existe hasta el mismo profesor del colegio. El profesor del colegio, digamos que es una persona que está muy allegada y conoce el estado de ánimo del niño y sabe cuándo le está pasando. Entonces, hay diferentes rutas que desde los colegios se activan. Entonces, siempre va a haber la posibilidad que podamos llegar al niño para que este niño pues mejore su calidad de vida. Doctora, pero ahora eso que menciona es demasiado complejo, ya que están viendo todo pues a nivel virtual. Creería yo que si no es un profesor, entonces algún familiar, que el niño tenga esa confianza, porque pues hay niños que son muy tímidos y no cuentan todo, ni siquiera sus amigos, familiares. ¿Hay que hacer en ese caso? Tiene que ser un familiar, y a veces no es que el niño cuente, sino es en su forma de comportamiento. El niño puede ser introvertido, pero cuando está pasando con estas situaciones, el niño puede ser mucho más introvertido. Una forma de identificar es el dibujo. Recordemos que el dibujo hace que nosotros proyectemos nuestras emociones. Como nos estemos sintiendo ese día, podemos hacer corazones, y después de ese corazón que yo dibujé a nombre de alguien ya no me gusta, yo tacho el corazón. Entonces, digamos que una forma de estar pendiente de los niños es eso, cómo interactuar, meterme en el juego del niño. No puedo esperar a que el menor venga a contarme como un adulto, sino yo debo de estar pendiente de su comportamiento. Doc, también otro caso que vemos muy frecuente, y este es el caso, digamos, de una madre que manipula a su hijo cuando el padre decide rehacer su vida sentimental. No solamente es con el padre, sino también con la pareja de él. Sí, y se convierte en un enemigo pequeñito. Entonces va a visitar el papá, pero de la niña o el niño, y esto se ve mucho, pues se comporta mal, es grosero, o sea, se vuelve intolerante para que nadie se lo aguante en esa casa y empieza como a decir, tú no me quieres, tú la quieres más a ella, yo no quiero volver contigo. Mi mamá puede estar diciéndome, tu papá te cambió, tu papá no sé qué, tu papá. Y entonces mire que el niño cómo va creando un problema psicológico muy complejo. Qué difícil, qué tremendo dilema el que se presenta, ¿no? Doctora Leandra, Valentina y Laura y oyentes de la FM Noticias, porque al final no faltará el que diga, pero bueno, es que yo tengo derechos sobre mis hijos, ¿no? Yo tengo derechos sobre mi hijo, sobre mi hija, ¿no? Claro, todos tienen derechos, tanto papá como mamá. Lo que no tienen derecho es a dañar su salud mental, lo que no tienen derecho es a dañar su relación con el padre o la madre, lo que no tiene derecho es a ser manipulado para lograr otro objetivo. Entonces, los niños en este caso son muy manipulados, y en este caso pues estamos hablando simplemente de cómo cortar o dañar la relación con el padre. Y si pudiéramos hacer una estadística, los casos que yo manejo son muchísimos, donde el padre dice, no puedo ver a mi hijo me tira el teléfono, mi hijo me ve y llora, mi hijo yo lo voy a llevar en el carro y me dice que lo devuelvo porque la mamá se queda sola, que no quiere ir conmigo. Entonces algo le está pasando, y efectivamente son una de las características donde podemos identificar que el niño está siendo manipulado para que no tenga ningún tipo de relación con su padre.
Doctora, y Yusi Rodríguez en nuestro Facebook Live dice, doctora Lorena, considero que para que el síndrome disminuya es que después del divorcio todas las parejas pues que ya estén divorciadas tengan una terapia familiar conjunta, dado que los niños sufren este vacío de sus padres. Eso también puede ser una consecuencia, ¿no, doctora? Y esa es una alternativa de la que dice Yusi. Sepárense, pero hagan un proceso. Preparen el niño para esa diferencia. Él no va a entender por qué un día mi mamá y mi papá duermen juntos y otro día no están juntos. O por qué mi mamá tiene novio y mi papá tiene novio y todos están así. ¿Qué pasó? Nadie me contó, nadie me informó. Entonces sí deberían asistir a una terapia de familia o preparar al niño psicológicamente para que entiendan que se están separando sus papás, pero que sus papás siguen estando ahí. Siempre van a estar con él. Aquí me están escribiendo a través de las redes sociales, doctora Leandra, y gracias a todos y cada uno de los oyentes que van a través del Facebook Live, que están también a través del correo. Pregunta, y mire que esto también puede suceder. ¿Existen niños que manipulan a los padres? Y en esas circunstancias, qué difícil la tarea que tienen ellos, ¿no? Sí, es muy difícil. Digamos que esto es uno de los temas más complejos que se puede trabajar. Con los menores es bien difícil. Tarea difícil porque si el niño a veces quiere estar ahí con el papá o con la mamá. No, qué complejo. La verdad, doctora Leandra, es que este tema de la padrectomía requiere, yo soy de los que creo que requiere de un trabajo clínico con una psicóloga, hay que sentarse a hablar porque los efectos, las consecuencias siguen siendo mayores para los niños, ¿no? Que están en formación. Siempre, si no tratamos los niños, no vamos a tener unos adultos mentalmente sanos. Y esas son las consecuencias de lo que estamos viviendo en este momento. De lo que hacemos de nuestros niños, esos serán los adultos. Doc, mire, es que, Dios mío, hay momentos en que también le permiten, digamos, la mamá, bueno, veas este fin de semana entonces con su papá y el papá decide con su pareja ir, no sé, a comer helado. Y resulta que comparten bien chévere, bien bacano, y cuando el niño llega a la casa, la mamá le pregunta, ve, ¿qué hiciste con tu papá? No, fuimos a comer con una señora, no sé qué, ¿verdad? Y le arma problema no solamente al niño, sino al papá. Claro, y lo arma porque la señora no ha hecho un proceso de duelo, porque está guardando la esperanza de que el señor vuelva a la casa, porque está esperando de que diga, me arrepiento, pido perdón y recíbame. Pero cuando ya ve que esa persona está realizando como nuevamente su vida, pues eso le ocasiona a ella un conflicto porque no ha hecho un proceso de duelo. En los divorcios también hacemos procesos de duelo. Ese es otro tema que hay que poner ahí en el tintero, mi doctora Leandra. Sí. El tema del duelo, no hacen el duelo, ¿no? Y entonces No. guardan la esperanza que de pronto él, que de pronto ella vuelva, que mire que por ahí me está escribiendo por el WhatsApp, que qué tal que sí que regrese, qué tal que se ha ido nada más por unos días, ¿no? A veces esperan esto por años. No, a veces no esperan unos días, unos meses, a veces duran 5, 6, 7 años esperando a que esa persona vuelva a la casa. Y como no vuelve, pues utilizo a mi hijo en contra de él. Presión psicológica. Doctora, otra pregunta. ¿Y de qué manera se puede prever este tipo de casos de la padrectomía? Es decir, ¿cómo uno puede hacer que los niños sean sean los que sean menos afectados en una ruptura matrimonial o en una ruptura amorosa? Definitivamente hay que ir creando una autoestima desde muy pequeños y haciendo una muy buena relación donde yo le pueda decir que yo como papá siempre voy a estar ahí, que pase lo que pase. Aquí es importante que en un divorcio yo hable con mi hijo, los dos, se siente padre, madre y niño, y le cuenten que ya como pareja no hay, pero que ellos van a estar ahí. Pero como no lo hacemos en Colombia, el 90% de los divorcios salen de una manera inadecuada, salen de pelea, de un momento a otro saca la cosa y no hay nada, entonces se queda con el dolor del que esté y es la versión de una persona a la que escucha el menor. Laura Doctora, Reyes, ¿no? ¿Está ahí? Sí, ¿También está Laura conectada? Reyes pregunta respecto a ello cuando se generó el divorcio por decisión del padre y se manipula de cierta manera al niño para que acuse al padre de abuso
y dejarlo. Este caso, yo tengo a alguien cercano que la mamita pues le dijo al niño que acusara de verdad al padre y no era cierto, y pues lo manipuló con juegos, comprándole cosas, entonces es algo que se ve actualmente. Se ve mucho, se ve definitivamente mucho, y de eso está lleno la parte judicial. Las mamás están manipulando a algunos niños para que digan que le están dando besos, que el papá le toca, que el papá le dijo, que el papá le hace, y entonces ahí es cuando tenemos ese tipo de denuncias que no se pueden retractar, ¿no? Con su experiencia, doctora Leandra, con su experiencia de psicóloga, de abogado, que conoce todos estos temas, hay que separar un poco para escuchar papá, mamá del niño, hay que escuchar primero al niño en estos trabajos de carácter psicológico. Sí, definitivamente hay que trabajar con el niño solo y no preguntar directamente qué te dice tu papá, sino que qué dice tu mamá, sino que se empieza a hacer como una valoración, y aquí con los niños se utiliza de acuerdo a la edad, juegos, cuentos, se interactúa con muñequitos, y ellos toman como el rol del papá o de la mamá y se expresan como ellos lo escuchan. Entonces digamos que los niños reflejan lo que está pasando en la casa. Cuando el niño es violento, pues en su casa en la mayoría es violento, así de fácil. Sí, la verdad. Y puede estar sucediendo en cualquier lugar de la región esta situación. Yo creo, doctora Leandra, que lo mejor que puede hacer el papito o la mamita que está viviendo esta situación, que está en este dilema, es coger el número telefónico de la doctora Leandra, marcarle a la doctora Leandra y charlar un poco como con ella de psicóloga, ¿no, Laura? Que sea hablar con ella, ¿no? Sí, sí, y mire que también da a veces en el ego en que el niño se vaya, ya sea con su mamá o con su papá, dependiendo con el que decida estar, y diga, no, mira que yo la paso súper chévere con la otra señora, con el otro señor. Y ojo, Valentina, con empezar a hacer el ejercicio de comprarle cositas, regalarle cositas o darle mejores atenciones al niño para Ujú. premiar porque se queda con la mamá o se queda Sí. conmigo, ¿no? Sí, la verdad, Bueno, los niños se pueden convencer pues muy fácil con todo esto porque algún juego que ellos les guste, algo preferido, entonces la verdad que ellos no tienen nada digamos, como esa seguridad de decir, sí, me voy con mi mamá, con mi papá, no, se van es por lo que más le conviene. Estamos de acuerdo, ¿no, doctora Leandra? claro, digamos que al niño, cuando el niño de padres separados le va muy bien, y le da tan bien porque cuando estaban casados los papás había un regalo para él. En este momento están separados, hay 2 regalos. Entonces el niño mira a ver quién le puede manipular, quién le puede dar más cosas, y con él se quiere quedar. Así de fácil.